A veces inclusive se puede dar por ejemplo, en partidas, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos al año 1865. Nos vamos a junio de 1865. Bueno, Murphy seguía jugando, pero poquito. El campeón del mundo, o al menos el que era el mejor del mundo, o se consideraba el mejor jugador del mundo en ese momento, antes y después de Murphy, era Adolf Andersen, hasta la llegada del campeón del mundo Steinitz. Y jugaron un match, ¿sí? Una partida más bien tipo casual se llamaba en aquel momento. Zukertor contra Andersen. Vamos a ver esta partida. Zukertor va de blanca y por supuesto, no esperen menos. Estamos a mitad del siglo XIX, ¿sí? Mediados de mitad del siglo XIX. Estaba el ajedrez romántico en pleno. Las blancas utilizan lo que se conoce como gambito de rey. Sacrifican un peón lateral para ganar el centro. Pero primero tienen que tener cuidado con la amenaza de dama H4, que es bastante molesta. Entonces las blancas normalmente juegan caballo F3 y las negras utilizan la jugada G5 como apoyo del peón que se han ganado. Además crean por supuesto que la amenaza de G4 seguido de dama H4, a lo cual las blancas lo normal es seguir desarrollando piezas, y ante la amenaza de G4 aparece lo que se conoce como el gambito Murphy, ¿sí? Que es enroque, sacrifican la pieza. Ahora la idea principal y que hizo famoso a Murphy fue que contra peón por caballo, dama por F3, y las blancas empezaban a ejercer mucha presión sobre la casilla F7. Por supuesto, a través de los años se descubrió que esto no daba resultado a las blancas, ¿verdad? Y con la llegada de la computadora ni les cuento. Entonces se empezó a dejar de jugar, pero Murphy tiene varias partidas ganadas muy bonitas con este estilo. La cuestión es que en aquellos momentos todavía los grandes maestros, a pesar de sus esfuerzos, no habían encontrado una cura, por decirlo de alguna manera, contra este sacrificio. Entonces, en este caso, Andersen decide jugar dama E7, que mantiene la amenaza de peón por caballo, pero también crea una amenaza de dama C5, jaque, llevándose el alfil de C4, que es la pieza más peligrosa que tienen las negras que cubrirse, ¿no? Contra eso las blancas juegan caballo C3, lo cual hace sospechar de que la idea de las negras no estaba bien fundamentada, ¿no? Porque a dama C5 jugamos D4, perdón, y tras dama C4 se habrán percatado que después de caballo E5, seguido de, por ejemplo, alfil por F4, o dama por G4, o torre por F4, o el mismo buscar el sacrificio en F7, le daba ventaja al conductor de las piezas blancas, con un ataque muy fuerte. Por eso el conductor de las negras decide ahora sí capturar el caballo, porque dice, bueno, ya que tengo la dama defendiendo, no tengo que preocuparme tanto. Y Zukertor, en vez de capturar en F3, porque ahora capturar en F3 el jaque aquí es bastante molesto, porque ya estarían con dos piezas de menos, y encima se perdió el caballito que saltaba a E5. Por eso las blancas juegan con D4. Las negras juegan D6. Fíjense en aquel tiempo la importancia que le daban al tema del desarrollo. Ni siquiera piensan en peón por peón, en F por G2, porque vendría torre por F4, ganando tiempos en el ataque contra el peón de F7. Entonces las negras deciden desarrollar piezas, a lo cual el blanco juega caballo D5, hace que la dama se mueva, ¿sí? En este caso se quiere quedar en D7, ¿sí? Defendiendo el punto F7, y tras dama F3, las negras desarrollan el caballo atacando el peón de D4. Lejos de amilanarse, Zukertor come el peón con F4, ¿sí? Parece que no está amenazando nada, pero ya empieza a mirar con cariño la casilla F3, F7 por 3 veces, ¿sí? Una directa, que es la dama y la torre, y otra indirecta con el alfil de C4. A lo cual las negras sobredefienden caballo D8 y las blancas juegan dama G3, ¿sí? En este momento, las negras la están pasando muy mal. Por ejemplo, es bonita la jugada caballo E7, porque acá tendríamos un mate de lo que estábamos estudiando, ¿no? De rey ahogado ahí, ¿sí? Mate del rey ahogado ahí con caballo F6. Miren qué linda
qué lindo mate hubieran dado. La cuestión, les decía que las negras la están pasando muy mal. ¿Ok? La están pasando muy mal. Es más, esta posición seguramente ya está perdida para las negras, ¿sí? Pero con la jugada que hicieron, que S6, provocan una combinación del tema que estamos tratando ahora en este momento en la clase. ¿Ok? Turno de las blancas. ¿Cómo habrá rematado la lucha Zukertor? A ver. Me lo escriben por el chat. Año 1865. Ajedrez romántico. Pocos años después ya aparecería William Stein, considerado primer campeón del mundo. Él mismo se proclamó campeón del mundo después que ganó un fuerte torneo donde estaban los mejores de aquella época, y muchos inclusive lo tomaron como una broma. Pero el pequeño gran Steiny demostró que era el mejor del mundo en ese momento. Y por muchos años, hasta que Lasker le quitó la corona, ¿no? Steiny jugó match contra Chigorin, el mejor jugador ruso de aquella época y uno de los mejores del mundo. Ay, casi, Francisco. Casi. Pegaste en el palo. Ahí las coordenadas, Marcos. Pero bien, muy bien. Se entendió. Uy, casi, Daniel. Te me estás colgando muchas cosas en el camino, Daniel. Pero viene por ahí la mano. ¿Te diste cuenta dónde le erraste las coordenadas, Marcos? No, Benjamín, te me estás colgando. Ahí están ganando las negras, te aviso. Ah, ok, Marcos, bien. Por eso yo insisto tanto que las coordenadas hay que saberlas de memoria, porque ustedes están analizando 4 o 5 jugadas totalmente de memoria, sin mirar el tablero, prácticamente. Están jugando a ciega, porque ver 5 jugadas para adelante es prácticamente jugar a ciegas. Vieron que no es tan difícil entrenar, pero para ello se necesita saber las coordenadas de memoria, tanto del lado de las blancas como de las negras. Una buena forma de entrenar el tema de las coordenadas, por ejemplo, es poner el tablero y después de ver una posición del lado de las blancas, ponerlo del lado de las negras. Al menos yo lo hacía en mi tiempo, ¿no? Cuando era joven. Entrené así y bueno, hasta el día de hoy me ha servido. Pero por ejemplo en chess.com tienen una opción que se llama visión. En la parte de entrenamientos de problemas y demás hay una opción que se llama visión, que durante 30 segundos le ponen un tablero en blanco y les van tirando las coordenadas y ustedes tienen que apretar con el mouse qué coordenada es. Bueno, la combinación es así. Para empezar, el blanco solo tiene un caballo y puede ir a C7 o a F6. En el C7 en realidad no hace nada, pero en F6 no hace nada porque está el caballo negro, ¿sí? Porque si no sería un doble sobre la dama y el rey. Entonces lo que hacemos es, primero sacrificamos el caballo y tras torre por G8 jugamos caballo F6. Tras rey E7, lo que algunos compañeros me dieron fue caballo por D7, lo cual no es correcto, porque ahí las blancas estarían quedando con material de menos, ¿no? Porque después caballo D7 podemos jugar alfil por D7 y nada, las blancas están con pieza de menos, ¿sí? Torre por F7, se me olvidaron que había un caballo ahí, ¿verdad? Defendiendo la casilla F7. Por eso antes de capturar la dama lo que se hace es caballo por G8. Y fíjense que el rey tiene que volver a sus aposentos, rey E8, y ahora sí, jugamos caballo F6, rey E7, caballo por D7, y ahora sí las blancas quedan con ventaja, ¿sí? Supongamos que come de alfil, y bueno, en esta posición las blancas quedaron con ventaja material, ¿verdad? Si no le estoy errando, tenemos 7 peones de las blancas contra 6 de las negras, pero además de todo, las blancas tienen una calidad de ventaja, o sea, tienen una torre por un caballo, porque los 2 alfiles y la torre blancas equivalen a la torre negra y los 2 alfiles.
O sea que las blancas se quedarían con un peón y calidad de ventaja, ¿no? Con lo cual sería súper suficiente, ¿ok? Entonces, volviendo para atrás, en realidad el conductor de las negras tenía que haber jugado contra dama G8. En vez de jugar torre por G8, la mejor opción hubiera sido C por D5. Y tras dama H8, D por C4, alfil H6, dama E7, obligado para prácticamente defender. La otra opción era caballo E6, pero se expondría. Y bueno, y esta posición, las blancas tendrían ventaja y la partida hubiera seguido, ¿verdad? Pero bueno, la ventaja está del lado del conductor de las piezas blancas, ¿ok? Les voy a poner ahí un segundito, un minuto. Les voy a habilitar en movidas la partida para aquellos que quieran descargarla.